Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Damos gracias al Señor nuevamente por permitirnos poder, ¿verdad?, ministrar esta palabra maravillosa en la cual Dios es un Dios maravilloso, el cual cada día quiere que cada uno de nosotros, como su familia, como sus hijos, podamos encontrar cada uno el destino que cada uno de nosotros tenemos al estar en este mundo. Sabemos que cuando ayer hablábamos acerca de la misión de Jesús, que era de devolver a cada uno de los hijos suyos, de los hermanos de Jesús, de regresarlos a esa gloria maravillosa en la cual cada uno de nosotros estuvimos con nuestro Padre cuando nosotros ya existíamos en el mundo espiritual, en la eternidad con Dios. Y Dios, que conoce todas las cosas, Él sabía que Él tenía un plan maravilloso, y ese plan estaba guardado en sí mismo de reunir todas las cosas a través de su Hijo. Por eso cuando Él estuvo en la tierra, Él pudo, ¿verdad?, preparar y llamar a 12 de sus discípulos, y los preparó para que cada uno de ellos pudiese, al partir Él pudiese a través de ellos manifestar, ¿verdad?, su gloria al mundo de aquel entonces. Es por eso que cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios, también fuimos llamados, ¿verdad? Así como ellos fueron llamados, fueron escogidos para una misión, Dios también, ¿verdad?, se manifestó a cada uno de nosotros como pueblo gentil, porque tú y yo somos gentiles, no somos del pueblo de Israel, pero Dios tenía un plan determinado de que de esos dos pueblos, judíos y gentiles, Dios iba a ser un solo pueblo, una sola nación, una nueva creación, ¿verdad? Ya que sabemos que el pueblo de Israel fue el pueblo que Dios escogió por soberanía. Y cuando el libro de Éxodo dice que Dios escogió a Israel para que él fuera su pueblo, pero Israel no se preparó, o sea, no estaba preparado para aquello que Dios tenía preparado para ellos, ya que a través de ellos Él iba a traer al Mesías, al Cristo, ¿verdad?, para que Él fuera el Salvador del mundo, no solamente el Salvador de Israel. Por eso Él llamó a 12 de sus discípulos, y el ministerio que Él desarrolló mientras Él estuvo en la tierra fue al pueblo judío. Por eso Él manifestó esa misión a cada uno de sus discípulos. Y cuando Él estuvo con ellos, dice la palabra de Dios que Él los llamó, ¿verdad? Y lastimosamente, ¿verdad?, tuvo 3 años con ellos preparándolos, pero ellos no pudieron entender, porque ellos vivieron en una dispensación donde ellos no tenían al Espíritu Santo dentro de ellos. Mas nosotros, ¿verdad?, hoy en día nosotros tomamos una dispensación distinta a aquella, ya que aquella se llamaba la dispensación de la ley, y nosotros nacimos en una dispensación llamada gracia, donde la ley hablaba de todo lo que el hombre hiciere, eso el hombre iba a darle la oportunidad de poder acercarse a Dios. Pero lastimosamente Dios puso la ley porque ellos se la pidieron, y esa ley, ¿verdad?, nadie la pudo cumplir. Por eso dice la Biblia que la ley vino por Moisés, pero la gracia, que es la dispensación en la cual tú y yo nacimos, vino después de la ley, cuando Jesús en la cruz del Calvario dijo: consumado es, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y es ahí donde Jesús terminó la obra como el profeta de Dios. Y ahí comenzó la nueva dispensación, cuando Él, después de Pentecostés, dice la palabra de Dios, que Él encargó a sus discípulos. Y antes de partir de este mundo, porque el propósito de Dios era que a través de Jesús, Él venía de regreso. Jesús les dijo a los discípulos que era necesario que Él se fuera, pero que Él volvería.
pero él ya no volvería en un cuerpo humano, sino en un cuerpo glorificado, como es el cuerpo de Jesucristo, ya no solo de Jesús, sino de Jesucristo, el Dios Todopoderoso, el cual dice la palabra que pasaba las paredes. Por eso cuando él, antes de partir, mire lo que los encomendó a sus discípulos. En el capítulo 28, dice, versículo 16, él les habla a aquellos discípulos en el libro de Mateo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Ponga atención. ¿Por qué dudaban? Porque siempre en el ser humano está eso de la duda, ¿verdad? Y la duda, de la única manera que puede ser quitada, es cuando el Espíritu Santo viene a cada uno de nosotros. Por eso él, como tenían dudas, e incluso dice que él sopló sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo y entonces entendieran las Escrituras. Por eso es importante hoy en día que toda persona sea expuesta al mensaje del Evangelio. Y el Evangelio es poder de Dios, en primer lugar, para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, luego al griego y a todas las demás naciones. Pero aquí cuando él le adoraron y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas como os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este fue el último mensaje, la última orden de Jesús, ¿verdad? Cuando él se fue, ¿verdad? De una manera física, y es ahí donde él vuelve. Dice la Biblia que después de 50 días que el Señor, después de la resurrección, 50 días él estuvo manifestándose a ellos a través de parucías, apariciones, donde ya él, dice la palabra de Dios, ya no tenía un cuerpo semejante al de nosotros, sino que era un cuerpo glorificado. Y cuando aquí lo vemos dándole la orden a sus discípulos, era ya el resucitado, era ya el que había sido glorificado, era aquel que dice la palabra de Dios que ahora vendría, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo a impartirse en cada uno de sus discípulos. Y es por eso que cuando ellos, dice la palabra de Dios, que estando ellos sentados en el libro de Hechos, habla, ¿verdad?, que vino de repente del cielo un viento. Vamos a ir a Hechos, donde ellos, ¿verdad?, después de que se fueron, dice la palabra de Dios que ellos se fueron a Jerusalén a esperar el tiempo donde el Espíritu Santo se iba a manifestar a ellos, donde ellos iban a recibir ese poder que los iba a hacer grandes. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y ellos, estando juntos, les mandó que no se fueran y que fueran a Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. Estamos en Hechos. Y le dice, los cuales el Padre, al cual les dijo: oíste de mí, porque Juan bautizó con el Espíritu, con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, ahí le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Él les dijo: no os toca a vosotros, sabéis las sazones que el Padre tiene en su sola potestad. Y les dice en el versículo 8: pero recibiréis poder, que es dunamis, que es poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea
en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, dice que viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de ellos. Y estando los ojos puestos en el cielo, entre tanto se iba, dice que se pusieron unos ángeles con vestiduras blancas y les hablaron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, ¿verdad? Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama los Olivos, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día. Y entrados en el aposento alto, dice, estaban y ahí la cantidad de los discípulos. Y dice que ahí que ellos perseveraban unánimes en oración. Y ahí vamos a ver adelante cuando el Espíritu Santo viene y comienza a ser impartido en cada uno de ellos. Ponga atención a los que me están viendo. Ese mismo poder, óigame bien, esa misma unción que tuvieron estos discípulos, después de ser discípulos miedentos, que tenían miedo a todo, después de que ellos no conocían las cosas, ese mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, ese mismo poder iba a venir sobre ellos, como ya ha venido sobre cada uno de nosotros, porque nosotros los gentiles, nosotros los que somos de Jesucristo, dice que nosotros hemos sido llenos del Espíritu Santo desde el momento en que nosotros creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y ahora la misma autoridad, la misma unción que hubo en Jesús, es la misma unción que cada uno de nosotros tenemos a nuestra disposición. Por eso es necesario que cada uno de nosotros, si queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, tenemos que tomar ejemplo de lo que ellos hicieron, ¿verdad? Tomar toda autoridad que se nos fue dada. Y en esta tarde yo declaro, y con la misma autoridad que tuvo Jesús, si tú estás enfermo, si tú estás angustiado, si tú estás afanado, preocupado, con temor, yo te digo en esta tarde que si tú te pones de acuerdo, ¿verdad?, con otro o tú mismo y el Espíritu Santo, tú tienes la misma autoridad y tú puedes ser en esta tarde sano, puedes ser libre de toda atadura, de todo pecado, siempre y cuando tú recibas al Señor, ¿verdad? Y el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá, y ese poder te hará nacer de nuevo, ese poder hará que en ti se produzca esa vida de Dios, ese poder que es sobre todo nombre. No importa la situación que tú estés pasando, no importa cómo tú te encuentres, Dios es poderoso para cambiar esa situación la cual tú estás viviendo. Solamente tú tienes que creer y clamar. Por eso dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Así que yo me uno contigo y yo oro al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, toda aquella persona que está expuesta a esta palabra, yo declaro y envío esa palabra donde quiera que esté la persona, sea en una cama, sea en el hospital, sea en la cárcel. Yo declaro libertad total sobre ese cuerpo, porque no soy yo que lo va a hacer, sino el poder que Dios me ha dado a través de ser su hijo. Y por eso en esta tarde, en el nombre de Jesús, yo declaro sanidad, declaro salvación para todo aquel que lo necesite. Así que si tú crees eso, dice la palabra que para el que cree todo es posible. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso se nos dio a cada uno de nosotros la misma fe que hubo en Jesús. Esa misma fe está en ti cuando tú le recibes. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde y adelante.